Saludos a todos, estimados participantes. Vamos el día de hoy a desarrollar nuestra unidad 3, que realmente pues en esta nueva etapa que tenemos en cuanto a la evaluación, etcétera, etcétera, pues va a corresponder a nuestro módulo 2 y es todo lo que se refiere a la administración aduanera en Venezuela y específicamente cuál es el contenido de la obligación aduanera. Nosotros estuvimos hablando en el encuentro pasado sobre todo ese camino, todo ese íter que las mercancías van a seguir desde el momento en que llegan a la zona primaria aduanera, donde es ejercida esa potestad aduanera que tiene el Poder Público Nacional, el Estado venezolano, a través del CENIAT, a través de la Intendencia de Aduanas y cada una de sus divisiones, hasta el momento que sale, una vez que han sido cumplidos los compromisos relativos a los impuestos y a las tasas por los servicios aduaneros. Entonces hoy vamos a ver cómo se generan esas obligaciones y todo lo que integra esa obligación aduanera. La obligación aduanera es precisamente esa obligación que se genera por el hecho de que el sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, el obligado, que lo vamos a llamar, en este caso puede ser el consignatario, puede ser el propietario de la mercancía, etcétera, etcétera, a través, por supuesto, de su agente aduanal, debe cumplir para con el sujeto activo. Como en cualquier obligación vamos a tener un sujeto pasivo, vamos a tener un sujeto activo, que en este caso será la administración aduanera. Y dentro de esa obligación aduanera, el sujeto pasivo, que es ese contribuyente, debe efectuar distintas actuaciones, debe llevar a cabo distintas actuaciones. Fíjense que nosotros estuvimos viendo en el encuentro pasado que debía hacerse la declaración de aduanas para que el Estado pueda conocer a cuál de los regímenes aduaneros, es decir, el régimen de importación, régimen de exportación o tránsito aduanero, se acoge ese propietario de esas mercancías o ese consignatario de esas mercancías, pero a la vez para conocer cuál es la naturaleza de las mercancías y para hacer la determinación de cuál es el impuesto correspondiente. Uno de las prestaciones que están dentro de esa obligación aduanera es precisamente el pago de los impuestos o el pago de las tasas. Entonces, el fundamento legal de esa obligación aduanera está contenida en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Aduanas, que dice: la importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago de impuestos que autoriza este decreto con rango, valor y fuerza de ley en los términos por él previstos. ¿Y cómo hace la administración aduanera para hacer esa determinación de ese monto del impuesto? A través del arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un instrumento legal, de hecho lo pueden buscar ustedes en la página del CENIAT, allí les va a aparecer. Recientemente hubo una actualización de ese arancel de aduanas, recién el año 2023 o 2024, no recuerdo exactamente, pero es de reciente data. Es un instrumento supremamente largo porque imagínense ustedes tan cuál cantidad de bienes pueden ingresar o pueden salir del territorio o hacia el territorio, como tipologías y códigos arancelarios pueden existir. Entonces, incluso dentro de la misma naturaleza de un bien, imagínense ustedes, por ejemplo, que acá se pueden importar caballos. Y no solamente se pueden importar caballos, sino que se pueden importar además otros tipos de equino, mulas, etcétera, etcétera.
Pero no todos los caballos son para la misma finalidad. Pueden haber caballos que sean de sangre fina, que sean caballos de paso, caballos pura sangre de carrera, pero también hay caballos que son para otros destinos, para trabajo o que a lo mejor no tienen ese rango de pura sangre. Entonces, todas esas categorías están determinadas en el arancel de aduanas porque cada una de ellas tiene un impuesto diferente, cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. Pero nosotros no vamos a ver por acá el arancel de aduana. Yo les invito a que ustedes lo revisen por razones de tiempo porque es supremamente extenso. Pero sí deben saber que nuestro arancel de aduana o el criterio, los criterios por los cuales se clasifican cada uno de esas mercancías o de esos objetos o de esos seres, si estamos hablando de animales en ese caso, responde a la tipología del Mercosur. Venezuela, aunque desde el año 2016 está suspendida del Mercosur, todavía para la parte arancelaria responde porque seguimos perteneciendo a esa comunidad y por tanto nosotros tenemos aranceles comunes con los demás países que forman parte del Mercosur, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, Uruguay, y por tanto debemos acogernos entonces a ese criterio de clasificación del Mercosur. Ahora bien, en la Ley Orgánica de Aduanas, en el artículo 117, está establecido cuáles son los tipos de mercancía que van a ser objeto de ese arancel de aduanas. Entonces, ese artículo 117 nos dice que vamos a encontrar mercancías que son grabadas, es decir, aquellas sobre las cuales se va a aplicar el respectivo arancel y respecto de las cuales va a generarse un tributo, un impuesto. Las mercancías no gravadas, que son aquellas que están exentas o exoneradas de impuestos. Las mercancías prohibidas, que son aquellas mercancías que por supuesto no pueden ni ingresar ni salir del territorio nacional. Por ejemplo, sustancias psicotrópicas o estupefacientes que sean prohibidas, porque recordemos que hay sustancias psicotrópicas que son necesarias como base para la elaboración de medicamentos especiales, ¿ok? Y que están controladas. Y además encontramos mercancías reservadas, que solamente su transporte, su uso está estrictamente reservado al Estado venezolano o que mercancías que están sometidas a otro tipo de restricciones, registros u otros requisitos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos o si estamos hablando de semillas, por ejemplo, no solamente vamos a encontrar restricciones que pueden haber en materia aduanera, sino restricciones establecidas en leyes especiales porque requieren un control fitosanitario, etcétera, etcétera, y por lo tanto, para su ingreso o para su salida del territorio nacional, deben cumplir requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, el principio fundamental de todas las leyes es que las leyes no son retroactivas y ese mismo principio de retroactividad de la ley está aplicado a la obligación aduanera y está contemplado en la última parte de ese mismo artículo 117. Cuando el Ejecutivo Nacional establezca, modifique o suprime un impuesto, tasa, recargo u otra cantidad, estos van a empezar a regir a partir del vencimiento del término previo. Siempre cuando hay la creación de un nuevo impuesto, la modificación de un impuesto o la supresión de algún tipo de impuesto, tasa o recargo, la administración tributaria a través de la propia ley, a través del propio instrumento legal que cree, modifique o suprima ese tipo de obligación, ese tipo de tributo, deberá tener una vacatio legis y cuando no está establecido en la ley, dice la misma ley orgánica de aduanas que por lo menos
será aplicable vencidos que sean 15 días siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. ¿Esto por qué? Para que los contribuyentes, para que los obligados, para que los sujetos pasivos, porque así es como se llaman en obligación aduanera, en el ámbito aduanero, para que los sujetos pasivos puedan conocer cuál es la magnitud o cuáles son aquellos ítems que han sido establecidos, modificados o suprimidos. Ahora bien, la misma ley orgánica de aduanas también establece los tipos de impuestos. Entonces, vamos a empezar a desglosar acá. Vamos a decir que la obligación aduanera es el género, o sea, es la generalidad, es el contenido de la prestación que debe cumplir ese sujeto pasivo y dentro de ella existen especies. Dentro de esas especies de obligación aduanera tenemos los impuestos aduaneros. Nosotros vamos a hablar aquí de los impuestos, vamos a hablar de las tasas y vamos a hablar de algunas otras prestaciones que deben ser cumplidas. Entonces, en el artículo 118 está señalado parte de ese impuesto. Dice, el impuesto que se refiere el artículo anterior, es decir, el 117, el que se aplica a las mercancías grabadas, podrá ser de tipo ad valorem específico o mixto. Entonces nosotros básicamente vamos a tener tres tipos de impuestos aduaneros. Tenemos impuestos ad valorem, que son aquellos que se calculan de acuerdo al valor de las mercancías que se están trayendo. Generalmente es ese el punto de partida que se utiliza para hacer la determinación del impuesto correspondiente de acuerdo al arancel. Las tarifas de los impuestos están establecidas en el arancel de aduanas. Tenemos los impuestos específicos, impuestos aduaneros específicos, que son aquellos que están calculados sobre la cantidad de mercancía que está ingresando o saliendo. Pacas, toneladas, cantidad de cajas, container, etcétera, etcétera. Y los impuestos mixtos son aquellos que se calculan tomando en consideración tanto el valor como la cantidad de mercancía que está sujeta a ese impuesto. Pero, ¿en qué momento se causan esos impuestos? ¿Cuándo deben pagarse esos impuestos de acuerdo al régimen jurídico al cual se ha acogido el consignatario o el responsable de esa mercancía, el sujeto pasivo? Está establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, en el caso de las importaciones, los tributos se van a causar según el régimen jurídico vigente para el momento del registro de la declaración de aduana. Recordemos que en el caso de importación pueden haber dos tipos de declaraciones de aduana. Hay declaraciones informativas y hay declaraciones definitivas. En el caso de las declaraciones, cuando se hace la declaración, en el momento que se hace, la fecha que se hace, la declaración definitiva de aduanas, entonces es cuando se van a causar los impuestos para el régimen de importación. En el caso del régimen de exportación, los tributos se van a causar también para la fecha de registro de la declaración de aduanas, y por eso hemos estado insistiendo acá que la declaración de aduanas es siempre el instrumento fundamental, porque es donde nosotros como contribuyentes le vamos a decir a la administración aduanera cuál es el tipo de mercancías, cuál es el valor de las mercancías y cuál es el cálculo que hemos hecho de ese impuesto aduanero. Además, en el caso de los almacenes, cuando la mercancía ya pasa o está almacenada dentro de los almacenes aduaneros in bond, que son aquellos almacenes aduaneros que están destinados a que la mercancía esté
mientras o permanezca mientras se hace todo ese trámite aduanero y los regímenes aduaneros territoriales, cuando la mercancía está en los regímenes aduaneros tradicionales, territoriales, que es cuando están también bajo unos regímenes especiales, libres de impuestos, etcétera, etcétera, los tributos se van a causar cuando se efectúe la declaración de aduana. ¿Por qué? Porque puede suceder que en un momento, mientras están dentro de ese régimen aduanero territorial, las mercancías estén exentas del impuesto, pero luego de cierto periodo de tiempo deben pagar impuestos. Entonces, en el momento cuando efectivamente se realice la declaración de aduanas, entonces se va a generar el respectivo impuesto. ¿Y qué pasa si no existe declaración de aduanas? Ya nosotros dijimos en el encuentro pasado que hay un lapso para hacer esa declaración de aduanas, un lapso de caducidad. Y estábamos en una actividad con respecto a las aduanas en estos días y se nos informaba que en aduanas todo se paga, es decir, cualquier diferencia, cualquier declaración extemporánea va a generar una sanción de tipo pecuniario o lo que nosotros llamamos coloquialmente como una multa. Cuando no hay declaración, el régimen jurídico que se va a aplicar y el régimen tarifario que se va a aplicar va a ser el vigente para el momento en que la administración aduanera tenga conocimiento de ese hecho. Es decir, si para el momento se estaba calculando sobre la base de un tipo de cambio especial, ese impuesto, y ese tipo de cambio se modifica para el momento en que efectivamente la administración tiene conocimiento de que hay una mercancía, pero que esa mercancía no cumplió con el trámite de la declaración de aduanas en el momento que está establecido en la ley, entonces se le va a aplicar ese nuevo régimen tarifario. Igualmente, la aplicación del arancel o la determinación del arancel no es fácil. Acabo de señalar a ustedes que los aranceles de aduanas son supremamente extensos porque tienen que abarcar cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de mercancía que vaya a ingresar o egresar del territorio venezolano. Por tanto, hay empresas especializadas y siempre se exige que sea a través de un agente aduanal que se haga esa declaración de aduanas. Sin embargo, cuando hay severas dudas, porque a lo mejor tenemos un mismo arancel que es aplicable o distintos aranceles que son aplicables a un mismo objeto, a una misma mercancía, y hay dudas razonables sobre cuál es el arancel que vamos a aplicar, se pueden elevar consultas a la administración aduanera perfectamente. Obviamente que eso va a generar también un costo, porque esas consultas generan un costo para aquel que las está haciendo. En ese caso, la opinión del funcionario que va a resolver esa duda, el del funcionario actuante, va a ser obligatoria, va a ser vinculante para el consultante, es decir, para quien eleva la consulta y para cualquier otro interesado en casos de mercancías que sean idénticas a aquellas sobre las cuales se ha elevado la consulta. Por eso, ese trabajo pertenece a los agentes aduanales. A los agentes aduanales están al día con todas esas consultas y con todas esas diferentes situaciones que se pueden presentar con respecto a los impuestos aduaneros y a los aranceles de aduana. Ahora bien, fíjense ustedes, puede suceder, estamos hablando aquí, que puede haber N cantidad de mercancías que pueden ingresar al territorio venezolano, pero además hay casos especiales en los cuales se requiere el cumplimiento de requisitos que no están dentro de la ley orgánica de aduanas, sino que están en leyes especiales. Y ese es el caso de todas las mercancías que están sujetas a propiedad intelectual. Nosotros podemos conseguir
cualquier cantidad de mercancía que está sujeta a propiedad intelectual, que tiene una protección de la marca, que tiene alguna protección a su diseño, que tiene alguna protección con respecto a su logo. ¿Por qué? Porque la protección de la propiedad intelectual no es nacional solamente. La protección de la propiedad intelectual es a nivel mundial. Existe un órgano internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se llama así, que hace que permite y que hace recomendaciones a cada uno de los países, a cada uno de los estados para la protección de la propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es el deber que tiene la administración o la autoridad aduanera cuando sospecha que hay una mercancía que pretende ingresar o salir del país sin que se haya hecho los respectivos trámites de protección de la propiedad intelectual? Entonces, lo primero que va a hacer es impedir el desaduanamiento de la mercancía, la va a retener mientras que se demuestre, se haga esa demostración, porque por supuesto que todos tenemos el derecho a la defensa y al debido proceso, se haga la demostración de que realmente se ha cumplido con el resguardo de lo que es la propiedad intelectual. Y fíjense la imagen que yo les coloco aquí de todo, cuando llegaban todos los CDs con películas, los CDs quemados, etcétera, etcétera, eran objeto de comiso, eran objeto de retención por parte de las autoridades. Además, debe hacer la notificación inmediata al propietario, al importador o al consignatario de la mercancía cuestionada sobre la retención para que precisamente ejerza todos los recursos y presente el cumplimiento de esos requisitos establecidos en la norma de propiedad intelectual. ¿Cuál es la excepción? Cuando el órgano competente en materia de propiedad intelectual, que en Venezuela se llama el Sistema Autónomo, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, o SAPI, pueda solicitar que la autoridad aduanera permita el desaduanamiento de esa mercancía previa que se haya presentado la garantía suficiente para proteger al propietario de este derecho. Y nosotros ya vimos que en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Aduana están establecidas la forma como dar esa garantía se da a la nación para los efectos de cualquier reclamación del eventual propietario, porque aquí estamos diciendo que hay una sospecha que puede haber algún propietario de esa marca, de ese logo, de tal manera que no puede ser distribuida en el país o sacada del país esa mercancía. Además de eso, o a la par del establecimiento de los impuestos o de los tributos o de la obligación tributaria, la misma ley contempla regímenes de suspensión y regímenes de exoneración de los impuestos. Entonces, hay casos donde nosotros vamos a ver regímenes de liberación del gravamen, es decir, donde de forma total o de forma parcial no se va a pagar el impuesto, y también tenemos regímenes suspensivos donde el pago de ese impuesto o la generación de esa obligación tributaria va a quedar suspendida por un determinado espacio de tiempo. Entonces, aquí estamos hablando, en el caso de las liberaciones de gravámenes, estamos hablando de los casos de las exenciones y de las exoneraciones. Una exención, para recordar, si ustedes ya vieron derecho tributario o si lo están viendo, la exención de un impuesto es la liberación total o parcial del pago del impuesto establecido en la ley, mientras que la exoneración es la liberación total o parcial del pago del impuesto, pero por un decreto del Ejecutivo Nacional. Entonces, en el artículo 125 no señala o no se indica cuáles
mercancías, cuáles efectos, cuáles objetos están exentos del pago de los impuestos aduaneros. Entonces, en primer lugar, tenemos todos los efectos pertenecientes al presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República puede entrar y salir del país, previa autorización, por supuesto, de la Asamblea Nacional, pero pues todos sus efectos están exentos del pago de el impuesto aduanero. Igualmente, todas las mercancías que ingresen a zonas, puertos, almacenes libres o francos o almacenes aduaneros impón que han cumplido previamente con la obtención de permisos, certificados y registros establecidos en en la legislación. Estos son los casos de esos objetos, de esas mercancías que han ingresado a todas estas zonas o a los puertos o a aduanas o almacenes libres o francos o almacenes aduaneros mientras está realizando ese trámite aduanero, pero que tienen requieren unos certificados, unos permisos o unos registros establecidos en otra norma que no es la ley orgánica de aduana. Entonces, así tenemos casos en los cuales se requiere han obtenido certificación sanitaria o certificación agrícola y pecuaria, en el caso, por ejemplo, de las semillas, como yo les estaba diciendo, animales de cría, etcétera, sustancias estupefacientes y psicotrópicas que sirven de base para la fabricación de medicamentos permitidos, productos esenciales y armas y explosivos cuando han obtenido el permiso de CABIN, que es el órgano que en Venezuela está autorizado para dar, el órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que está autorizado para dar ese permiso para el ingreso de armas y explosivos, porque no necesariamente los explosivos se utilizan para el mal. Hay explosivos que se utilizan para, por ejemplo, explotación minera. Fíjense que la misma palabra así lo dice. O, por ejemplo, para derrumbar un edificio, etcétera, etcétera. Fuegos artificiales controlados, etcétera, etcétera. También encontramos exenciones de gravámenes de impuestos o de tasas o de contribuciones que están establecidos en leyes especiales y que, según el artículo 126 de la Ley Orgánica de Aduana, proceden cuando esas mercancías se adecúen a fines específicos que están previstos en dichas leyes para los beneficiarios. Por ejemplo, cuando se requiere hablemos de una silla de ruedas especial, que es necesaria para beneficiar a alguien en particular y que es necesaria para su movilidad, para mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero en estos casos deben cumplirse todos los requisitos que prevé el reglamento especial. Ahí, la Ley Orgánica de Aduanas tiene varios reglamentos. Yo por allá les envié en el primer módulo el reglamento general, pero hay un reglamento especial para los regímenes de liberación y suspensión de impuestos que está dentro de la página de CENIAT, lo pueden descargar. También tenemos exoneraciones de impuestos que están establecidos en el artículo 27, pero que para que ellos ocurran, tiene que estar previo un decreto del Ejecutivo Nacional. Entonces aquí encontramos los efectos destinados a la administración pública, nacional, estatal y municipal necesarios para el servicio público. Imagínense, postes de luz, para alumbrado, cámaras, semáforos, etcétera, etcétera, que no sean producidos acá en el país. Efectos destinados al uso y consumo personal de los funcionarios diplomáticos y consulares o para las misiones acreditadas por el gobierno nacional, todo lo que requiera el cuerpo consular de países extranjeros. Efectos usados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República, en el caso nuestro, para los quienes van a cumplir servicio consular fuera del Estado venezolano, esos efectos están exonerados de impuestos de exportación. Los efectos consignados a instituciones religiosas que sean directamente
para el culto respectivo, efectos destinados a obras de utilidad pública y asistencia social, por ejemplo, un tomógrafo, un acelerador lineal para las radioterapias, etcétera, etcétera. Igual todos los efectos que requieran partes, repuestos, etcétera, etcétera. Los efectos que son destinados a la industria de la agricultura y cría, por ejemplo, los alevines, que son el pescado cuando está en estado larvario, etcétera, el alimento, etcétera, etcétera. Los accidentes de navegación y todos los restos de ese accidente de navegación cuando sean necesarios, por ejemplo, para investigar algún tipo de accidente de navegación y cualquier otro que esté previsto expresamente en la ley o en algún contrato que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional. También tenemos, a la par de esos regímenes de liberación, es decir, cuando no vamos a pagar total o parcialmente el impuesto, y ahí nos tenemos que ir al reglamento especial, existen regímenes de suspensión o lo que se llaman las destinaciones suspensivas. Entonces, en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Aduanas está el régimen aplicable a esas destinaciones suspensivas. Entonces, en este caso, la administración aduanera puede autorizar la admisión, es decir, el ingreso o la exportación temporal de mercancías solo con la finalidad de que tengan algún proceso de modificación, algún proceso de manufactura para que luego sean reingresadas al país cuando las exportamos o para que sean reexpedidas al país de origen según sea el caso. Entonces vamos a encontrar que para que esto proceda, las mercancías, en este caso de destinación suspensiva, tienen que ser o pueden ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de disposición de perfeccionamiento, salvo que haya un impedimento en la ley, una disposición en contrario y bajo las condiciones, por supuesto, que indique la administración aduanera. Ahora, cuando haya una depreciación entre la fecha de ingreso y la fecha de reexportación de determinadas mercancías que hayan sido admitidas por una destinación suspensiva, la administración puede exigir la cancelación de esos derechos o de los impuestos que correspondan en este caso especial. Igualmente, debe constituirse garantía suficiente, por supuesto por parte del interesado, a los efectos de garantizar los impuestos aduaneros y hasta por el doble, porque solamente no corresponde a los impuestos aduaneros, sino que puede incurrir en cualquier otra tasa, cualquier otro elemento de la obligación tributaria que deba ser cumplido. Igualmente, no pueden ser objeto, dentro de ese régimen de destinación suspensiva, no pueden ser objeto de destinación de admisión temporal aquellas mercancías que sean prohibidas. Ya nosotros dijimos que hay distintos tipos de mercancías a las cuales se le puede aplicar el tributo o la obligación tributaria aduanera en específico. Entonces, no pueden traer, por ejemplo, un cargamento de droga pura, a los efectos de que sea procesada dentro del Estado venezolano y bajo el régimen de destinación suspensiva, porque esa es una mercancía de tipo prohibido. Ahora bien, cuando las mercancías en admisión temporal vayan a ser nacionalizadas, deben cumplirse, por supuesto, todas las formalidades que nosotros hemos venido señalando en los encuentros pasados y que deben cumplir cualquier mercancía, es decir, hacer el manifiesto de carga, hacer la declaración de aduana, que la administración tenga la posibilidad de hacer todos los controles, todas las verificaciones y que haya, por supuesto, el pago de los impuestos correspondientes a los efectos de su desaduanamiento.
Pero si ocurren averías, si ocurre pérdida, si ocurre destrucción de las mercancías por casos fortuitos o fuerza mayor, puede haber una liberación de la garantía de la que estuvimos hablando hace un momento para los efectos de el pago de los impuestos o de las obligaciones tributarias correspondientes. También forma parte de estos regímenes de liberación y o suspensión el equipaje que traen los pasajeros y los tripulantes de las naves o aeronaves. Entonces, esa liberación de gravámenes puede comprender la totalidad o parte de los gravámenes ordinarios. Los pongo en contexto. Fíjense que ustedes que cuando nosotros venimos de un vuelo internacional o venimos en un viaje internacional, antes incluso de aterrizar, a nosotros se nos pasa una tarjetita donde dice lo que debemos declarar. El hecho de que declaremos las mercancías y dentro de esa declaración nosotros le vamos a asignar un valor, no significa que ocurra el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque puede entrar dentro de estos regímenes de liberación y suspensión. Cuando venimos en un viaje internacional, hasta por un monto de $1,000 americanos, nosotros podemos ingresar mercancía y estamos exentos de ese pago, pero eso no obsta para que debamos hacer la respectiva declaración. Entonces dice el artículo 138 que serán aplicables a las operaciones aduaneras que se realicen sobre los efectos que formen parte de los pasajeros y de los tripulantes, porque no solamente los pasajeros, sino los tripulantes también pueden traer mercancía, sean o no considerados como tal las disposiciones que rigen para la importación, exportación o tránsito ordinario. Es decir, que esas mercancías igualmente están sometidas a la potestad aduanera, igualmente pueden ser objeto de verificación o de revisión e igualmente pueden ser objeto del respectivo impuesto si supera ese monto que acabamos de nombrar. Todo lo concerniente a las mercancías que pueden ser consideradas como equipaje, las formalidades para su importación o exportación, las liberaciones de gravámenes, todo lo que se refieren a las restricciones van a estar establecidas en el correspondiente reglamento. Recordemos, es un reglamento especial para los regímenes de liberación, los regímenes liberatorios y suspensivos de la obligación tributaria que está previsto en la página del CENIAD y ustedes lo pueden descargar perfectamente. Esa obligación tributaria, como lo hemos venido indicando, no solamente se refiere al pago de los impuestos o al pago de las tasas, otras contribuciones, multas, etcétera, etcétera, sino que también implica el control aduanero. Entonces, el obligado, sujeto pasivo, tiene fundamentalmente una obligación de dar, que es el pago del impuesto, pero también tiene una obligación y además una obligación de hacer, que es declarar las mercancías o los efectos que están ingresando o que van a ingresar del territorio nacional a través de la aduana, de las diferentes aduanas, sino que además tiene una obligación de permitir, vamos a llamarla así, o así la llama la doctrina, obligación de permitir. Y esa obligación de permitir es permitir que la administración aduanera pueda ejercer el control aduanero. Entonces, el control aduanero son, según el artículo 140 de la Ley Orgánica de Aduanas, son todas las medidas que puede adoptar la administración aduanera para fiscalizar, verificar, supervisar, evaluar, controlar todo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Aduanas y de los distintos reglamentos, así como cualquier otra norma reguladora, porque ya acabamos de decir que esto puede estar también en leyes especiales con respecto al ingreso, permanencia o salida de las mercancías del territorio nacional. Entonces, en este sentido, hay 4 tipos de control
que puede ejercer la administración aduanera. Hay un control previo, que es el que realiza la administración aduanera antes de la declaración de aduanas, y por eso nosotros decíamos por allá en el primer encuentro que la mercancía que traen los transportistas puede de manera aleatoria, porque no son el 100%, pero sí de manera aleatoria, y como los funcionarios son expertos en esto, puede realizar un control previo de esa mercancía antes que se produzca la declaración de aduana. Puede haber un control durante el despacho, y es cuando dentro ya la mercancía de la zona primaria aduanera, o desde que sean declaradas para su salida y hasta que se autorice su retiro o su embarque para su exportación, pueden realizar los funcionarios de la administración aduanera. Puede haber un control posterior, y esto va a ser una vez, o puede hacerse una vez del que se efectúe el retiro de las mercancías de la zona primaria aduanera, porque ya teóricamente se ha cumplido, pero para hacer la determinación de que de verdad se ha cumplido con las obligaciones aduaneras, el pago de los impuestos y cualquier otro efecto que deba ser cumplido por el sujeto pasivo. Y además hay un control permanente, que es el que se ejerce sobre los auxiliares de la administración aduanera y que puede ser efectuado, por supuesto, en cualquier momento. En el caso del control previo, los funcionarios pueden, por ejemplo, controlar el medio de transporte, pueden controlar la descarga de las mercancías y verificar que ésta corresponde a lo que está indicado en el manifiesto de carga, controlar y verificar la mercancía durante el traslado y cualquier otra que atribuya el reglamento correspondiente. Igualmente, durante el control del despacho, los funcionarios de la administración aduanera pueden practicar inspecciones, pueden solicitar que de las personas naturales o jurídicas, cualquier documento, cualquier información que se requiera, pueden determinar y exigir los tributos de acuerdo al arancel aduanero, pueden aplicar sanciones si hay lugar a las sanciones, o pueden conocer de las infracciones administrativas en los casos de contrabando. Nosotros aquí en nuestra materia solamente nos vamos a circunscribir a las infracciones de tipo administrativo. Ya las infracciones de otro tipo, como el contrabando, que son ilícitos, que pueden acarrear una sanción penal, ya esos forman parte de otro ámbito, no del ámbito aduanero como tal, sino que corresponde pues al ámbito del derecho penal. Igualmente puede realizar ese control durante el despacho dentro de la zona primaria aduanera, que es lo normal, pero también fuera de la zona primaria aduanera, porque, por ejemplo, hay mercancías que necesitan una cadena de frío especial, que a lo mejor, o unos cuidados especiales que a lo mejor no hay, unas condiciones especiales que no hay en las zonas primarias aduaneras, pero por supuesto que este control fuera de esta zona primaria aduanera también va a generar un costo. En el caso de control posterior y permanente, que es el que se realiza a los auxiliares de aduana, se pueden practicar, los funcionarios pueden practicar inspecciones en los locales de los auxiliares de la administración aduanera, pueden exigir que se exhiban libros, balances, documentos, cualquier tipo de información, investigar cualquier hecho de los cuales haya alguna sospecha de la comisión de alguna infracción o de algún ilícito aduanero o cambiario, determinar si hay valores de aduana que no están conformes con las bases imponibles que han sido elaboradas para los efectos de la declaración aduanera, y en general cualquier otra que le sea prevista en la ley. Igualmente, los funcionarios dentro de este control posterior y permanente pueden remitir los informes a la administración aduanera a fin de que se inicien los procedimientos
respectivos. Incluso pueden remitir esos informes porque de esas investigaciones puede surgir que haya la comisión de algún delito, entonces poner en conocimiento al Poder Judicial y al Ministerio Público de cualquier delito que se pueda estar cometiendo y a los órganos, por supuesto, a los órganos policiales o a los órganos militares a quienes corresponda o a quienes incumba la investigación. Y sobre este particular, nosotros vamos a encontrar en la Ley Orgánica de Aduana los llamados ilícitos aduaneros y es lo que nosotros vamos a estudiar acá. Puede ser que haya un delito de contrabando, hay una ley de contrabando, puede ser que haya un delito de tráfico de drogas y hay una ley especial de drogas, pero a los funcionarios como tal les corresponde la aplicación de las sanciones establecidas en la ley orgánica de aduana. Entonces, todos los funcionarios, tienen facultad para imponer esas sanciones en materia aduanera? Todos los funcionarios actuantes en el reconocimiento, los auxiliares de la administración aduanera, fíjense ustedes, so pena de que ellos mismos incurran en un ilícito aduanero. Todos los funcionarios de la administración aduanera en el ejercicio de sus atribuciones de control, el jefe de la oficina aduanera respectiva, el jefe de la oficina aduanera de la circunscripción, donde primero se tenga conocimiento de esos hechos. Entonces nosotros vamos a encontrar que existen para esos ilícitos aduaneros distintas sanciones también. Entonces vamos a encontrar penas pecuniarias que según el artículo 156 de la Ley Orgánica de Aduanas se van a calcular sobre la base de la moneda, el tipo de cambio de mayor valor según el Banco Central de Venezuela, que en este momento específicamente es el euro. Y en caso de concurrencia de varias penas pecuniarias, se va a aplicar siempre la pena que sea más alta. Ahora, igualmente, a la par de el establecimiento de esas sanciones o de esas penas o de esas sanciones en cuanto a los ilícitos aduaneros, la ley establece también circunstancias en las que se puede eximir de esa responsabilidad y de tal manera que no va a haber ningún ilícito. Y esto es lo que llamamos el caso fortuito, la fuerza mayor y el error. Recordemos que el caso fortuito y la fuerza mayor son circunstancias eximentes porque hay la actuación de un tercero que no tiene nada que ver en esa relación entre el delito, el presunto delito y el presunto actuante en ese delito, que hace que sea imposible el cumplimiento de la obligación aduanera. Por ejemplo, recordemos en pandemia hubo un decreto de suspensión de todas las actividades porque nosotros tenemos que resguardarnos por aquello del COVID-19 y por lo tanto eso es una circunstancia eximente porque nadie podía ir ni hacer las verificaciones, ni hacer las declaraciones. Bueno, las declaraciones se pueden hacer a través de un sistema, pero las verificaciones in situ no se podían cumplir por los efectos de ese decreto de suspensión de las actividades, ese decreto que limitaba incluso la movilidad de las personas. Eso podemos hablar de una circunstancia eximente. Un caso fortuito o una fuerza mayor también puede ser que haya un perecimiento de la mercancía porque haya un accidente de navegación, hay un accidente aéreo donde hay pérdida de la mercancía o donde es imposible, pero esas son circunstancias, por supuesto, que hay que demostrar. Y el error, porque recordemos que en la declaración de aduanas pueden haber errores materiales en un monto, en una coma, en un punto, en un número, etcétera, etcétera, y que al final no van a generar ese ilícito aduanero. Pero, por supuesto, que como toda circunstancia eximente, tiene que ser objeto de prueba. Para los auxiliares de la administración aduanera, también pueden haber sanciones de tipo pecuniario, porque nosotros vamos a hablar aquí de sanciones pecuniarias, sanciones administrativas,
Entonces las sanciones a los ilícitos aduaneros pecuniarias también porque se le pueden aplicar multas y también pueden haber sanciones administrativas como la suspensión o la revocatoria de la autorización. Para los transportistas o los porteadores pueden aplicarse sanciones también de tipo pecuniario. Para las empresas consolidadoras de carga también pueden haber sanciones de tipo pecuniario. Para los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados, según el artículo 167, también pueden haber sanciones de tipo administrativo, por ejemplo, la revocatoria de la autorización y sanciones de tipo pecuniario. Para los regímenes aduaneros, cuando por esos regímenes aduaneros se intenta ingresar o egresar mercancías de prohibida importación o exportación, será la sanción, será el decomiso de esas mercancías. Cuando hay mercancías sometidas a cualquier restricción o requisito necesario para la producción, la sanción será multa o decomiso. Para el ingreso de sustancias o materiales peligrosos recuperables, la prohibición del ingreso al país. Para, en el caso del incumplimiento de obligaciones y condiciones bajo las cuales se hubiere concedido la autorización, delegación, permiso o licencia, la multa o el decomiso de mercancías, y así nosotros vamos a encontrar en todos estos artículos 169 al 160, al 175 distintas sanciones administrativas o sanciones pecuniarias para cada uno de los ilícitos aduaneros. Entonces, habiendo dicho esto, pues en nombre del IECIP, en nombre de la UDEFA y en mi nombre propio, yo les agradezco el haber asistido a este encuentro. Recordemos que ya pronto vamos a tener nuestra segunda actividad evaluativa y cualquier duda pues puede ser resuelta a través de la mensajería que está disponible en la plataforma. Muchísimas gracias a todos.